tercero, quinto, 24, 27, 123 y 130, notamos que la Iglesia, perdón, ¿me escucha? Se cortó un poquito, es que se reproduce. Pero bueno, la Iglesia en estos artículos notamos cómo estaba ya más bajo el control del Estado. ¿Por qué? Porque a través de estos artículos a la Iglesia le fueron proscritos varios de sus derechos que había tenido y privilegios desde la época colonial. Entre ellos, el acceso a tener una personalidad jurídica propia. El hecho de que la Iglesia no tuviera personalidad jurídica era un, a pesar de que era casi imperceptible, era un cambio total, porque la Iglesia, por ejemplo, no podía, se le restringieron, por ejemplo, a la Iglesia la capacidad de validar estudios universitarios, por ejemplo. Entonces, la carrera de sacerdote dejó de tener validez, digamos, académica. O sea, la Iglesia no podía garantizar ningún título académico. Por ejemplo, en el caso del derecho a la propiedad, desde la desamortización de los bienes eclesiásticos, ya se había empezado a hacer con Juárez. Sin embargo, a partir de que los revolucionarios toman el control, ya hay una, digamos, junto con la división del país en ejidos, viene también ya una acción ya más contundente del Estado para tomar posesión de antiguos edificios que pertenecieron a la Iglesia para establecer, pues, bibliotecas, escuelas, otro tipo de edificios, de usos públicos para esos edificios. En el caso de los derechos políticos es interesante que se reforza y ahora se hace coercible la obligación de los sacerdotes, por ejemplo, a no poder vestir como sacerdotes en la vía pública y con una sanción. Eso se decía en los debates de los constitucionalistas, se hacía pues para evitar que los sacerdotes fueran tratados en la vía pública con una jerarquía, es decir, la vía pública es para todo ciudadano, la lógica era esa, y nadie que por vestir de alguna manera fuera jerárquicamente superior a otro ciudadano tenía ese derecho. Entonces, el restringir el uso de la sotana o de ciertos implementos religiosos en la vía pública era una restricción abierta a quitarle, digamos, esa jerarquía en el espacio público a la Iglesia Católica. O el hecho de que los sacerdotes no podían ser votados ni podían votar. Entonces ahí también viene cada vez la restricción. Muchas de ellas ya existían en la Constitución del 57. La gran diferencia que traen los revolucionarios es que se reforman los códigos penales para hacer coercibles todas estas provisiones de la Constitución. Un ejemplo que me gusta siempre traer a colación es, en este mapa, por ejemplo, ustedes pueden ver el número de sacerdotes, o sea, se impusieron a nivel estatal cuotas o números, límites de sacerdotes que eran permitidos para oficiar o para, digamos, ser representantes de la Iglesia Católica en estos estados. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, hay una diferencia enorme, ¿no? Y aquí en este mapa es posible ver el grado de radicalismo que se tuvo en términos anticlericales durante esta época. Por ejemplo, el estado de San Luis Potosí llegó hasta tener autorizados hasta 40 sacerdotes para el estado, mientras que estados como Sonora, por ejemplo, o Chihuahua, no se permitía la entrada de sacerdotes a esos estados. Entonces, al empezar los estados, los gobiernos de los estados a hacer coercibles todas estas legislaciones, encontramos una convulsión muy grande al interior del clero. Hay una preocupación enorme porque obviamente empiezan a haber sacerdotes clandestinos, empieza a haber ya una reacción, digamos, del propio clero y de los católicos seculares a todas estas restricciones que, pues que se tenían para tan solo para tener ministros de culto, por ejemplo. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, ¿eh?
Y bueno, esta campaña revolucionaria de secularización que yo la identifico de esta manera, la podemos ver precisamente con ya más, digamos, un plan mucho más evidente, mucho más público, menos subrepticio en las administraciones de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Es bien curioso porque la memoria popular identifica a Plutarco Elías Calles como, digamos, esta persona intolerante que es el que lleva, el que, digamos, expulsa incluso, ¿no? a varios clérigos y que con eso detona la chispa de la cristiada, pero en realidad muchas de las acciones simbólicas en contra de la Iglesia Católica, específicamente de algunas áreas del clero, viene desde la época de Álvaro Obregón. Y durante la época, lo interesante que a mí, e increíble que yo encontré en las fuentes, tanto periodísticas como bibliográficas y documentales de la época, se tenía la percepción de que Álvaro Obregón era el artífice de todo esto y que Calles más bien era como una especie de títere, ¿no? Es decir, persona que Álvaro Obregón había dejado en la oficina de la presidencia y que, bueno, actuaba básicamente al contentillo del caudillo de Sonora. Entonces, es interesante esta percepción porque muchas de estas cosas no nos tocan a nosotros verlas en los libros de texto, sino que más bien son las fuentes contemporáneas las que nos van mostrando esas percepciones. Y bueno, la investigación tiene 4 niveles. Principalmente cuando yo empecé a hacer esta investigación, tenía muchísimas dudas y muchísimas me gustaba mucho, mi principal objetivo al inicio fue tratar de entender cómo la Revolución Mexicana, más allá de un cambio jurídico, logró cambios culturales. Entonces hay una serie de historiografía de varios ámbitos que nos muestra cómo la Revolución Mexicana provocó cambios, por ejemplo, en la cuestión educativa, en la cuestión de los libros de texto, en la cuestión obviamente agraria, en la cuestión judicial, pero en la parte cultural, digamos, que tiene que ver ya más intrínseca con el individuo, para mí el ejemplo más palpable es la relación con la religiosidad o con la religión institucional. Es por eso que yo escogí este caso, porque lo que yo quería ver era el nivel, digamos, jurídico y legal, pero también el cómo la gente tiene ciertas nociones de lo que es legal y de lo que es justo. Entonces, las fuentes que se utilizan o que utilicé yo para poder ver este cambio cultural son de diferentes niveles. El primer nivel que yo quise analizar es el nivel precisamente de la percepción dentro del discurso político, de la esfera política del discurso. En este caso, dije, bueno, voy a tomar, me encontré con el caso de José de León Toral, no de su crimen, sino del jurado, del juicio de José de León Toral. ¿Por qué? Porque tiene características que lo hacen muy interesante en términos de percepción de la opinión pública. Es uno de los primeros juicios, no es el único, pero es uno de los primeros juicios que se transmiten por radio, pero sí es el primer juicio que se transmite por radio en vivo fuera de México. Y es un juicio que además provocó que se escribieran ríos de tinta, tanto en prensa como en crónicas posteriores, en libros, en literatura, en biografías autorizadas, no autorizadas, en piezas incluso devocionales de gente que pues tenía esta disyuntiva entre ver a José de León Toral como un asesino, como un extremista, como un loco fanático religioso, o como aquellos católicos que lo veían como una persona que se inmoló y que ofrendó su vida y se sacrificó al nivel del martirio para salvar el ejercicio libre de una religión. Entonces, es una figura muy controversial que obviamente la historia oficial lo retrata de una manera, pero es evidente que tiene una fuerza muy importante que se nota en ese juicio.
Yo uso esta frase para esta diapositiva que se llama Cuando Caín temió a Abel, porque cuando Álvaro Obregón muere, esto lo narran algunos testigos contemporáneos, entre ellos el ministro de Educación en tiempos de Álvaro Obregón, don José Vasconcelos, en sus memorias de El Ulises Criollo, recuerda ese momento como un gran impacto cuando él recibe la noticia de que Álvaro Obregón fue asesinado. Y él dice que le recordó una frase de Álvaro Obregón, porque cuando él era ministro de Educación, secretario de Educación, habían ido a inaugurar una escuela, no me acuerdo en qué parte de la Ciudad de México, en donde pues estaba invitado el secretario de Educación y estaba invitado el presidente de la República, y decía Vasconcelos que cuando terminaron, digamos, los actos cívicos y todos los festejos en esa escuela, la directora de la escuela hizo un discurso, y en ese discurso dijo, se refirió ampliamente al problema que ya se antecedía del derramamiento de sangre en la Guerra Cristera. Eso fue alrededor de 1927. Entonces decía Vasconcelos que en ese momento, al estar él a un lado de Obregón en el presidium, el presidente, bueno, la maestra esta mencionó, dijo, ya es tiempo de que los hermanos mexicanos guarden la espada y dejen de y que Abel ya deje de ser agredido por Caín, una cosa así. Entonces, cuando usó esta frase la maestra, Obregón le da un codazo a Vasconcelos y le dice, mi querido ministro, lo que pasa es que en este país, si Caín no mata a Abel, Abel le madruga y lo mata a él. Entonces, Obregón utiliza esta frase para decir cómo veía, Vasconcelos se refiere precisamente al asesinato de Obregón y dice, aquí vemos claramente cómo Abel se levantó, ¿no? Porque, como sabemos, Vasconcelos después pues mostró su tendencia y su afinidad al catolicismo. Entonces, él era muy crítico de la manera en la cual Álvaro Obregón había manejado el asunto religioso, y él sentía que el crimen de Obregón era una muerte anunciada. O sea, lo que él narra en sus memorias es que era esperado, era un rumor que estaba en el aire, que se sabía que en cualquier momento, cualquier persona, cualquiera de las personas, no solamente católicos, pero la gente que fue incluso reprimida por Obregón, pudo haber tomado la misma acción que tomó José de León Toral. Entonces, eso es lo que quise yo explicar en esta primera parte, porque como vemos en las imágenes y como vemos en una historiografía muy compleja y muy rica que ustedes pueden consultar, el movimiento cristero fue muy difícil en muchas áreas. No solamente estamos hablando de Jalisco, de Guanajuato, de ciertas áreas de Michoacán. En las áreas urbanas había movimientos subrepticios de gente que cuando la Iglesia Católica suspende el culto, pues obviamente ellos buscan refugio espiritual clandestino, y sí están en esta suerte de paranoia, ¿no? Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención sobre el caso de Toral es cómo varias fuentes, no solamente Toral, pero intelectuales católicos, sacerdotes o gente secular, empieza a hablar de este mito. Yo le llamo que es un mito o es una idea, un concepto de la persecución religiosa. Para mí, yo siempre traté de ir con ojos lo más objetivos que pude a las fuentes y dije, oh, sí sucedió o no sucedió una persecución religiosa, o es un invento. ¿Por qué? Porque el gobierno federal, y ustedes revisan las fuentes, básicamente dice, es la imposición del derecho, es el Estado de Derecho, se reformó la ley, todos van a tener que pasar por la ley, pero no habla de que hubo una persecución. El gobierno niega la persecución y, por otro lado,
los católicos se sienten agredidos por una persecución. Entonces yo decía que me interesaba entender cómo era la percepción cultural de esta llamada persecución religiosa. Entonces, por eso, para mí, José de León Toral representa una especie de biografía cultural de la persecución religiosa, porque es un caso extremo. Es una persona que tomó una decisión extrema, que tenía 27 años de edad, que tenía una familia formada, que tenía un hijo en camino, era maestro de preparatoria, como a lo mejor algunos de ustedes son, maestro de dibujo y de arte en una preparatoria privada en la Ciudad de México, clase media, media alta, con acceso a propiedades, con acceso a educación. Entonces, siempre me entró la idea de cómo es posible que una persona en esas condiciones, ni siquiera que venga de una pobreza extrema o de una situación más allá, digamos, como sucedieron con los campesinos o los protestantes en las huelgas de Canané y de Río Blanco, ¿cómo es posible que una persona de ese estatus pudiera llegar a la determinación de tomar en sus manos un arma y ultimar a una persona como era el presidente electo Álvaro Obregón? Entonces, bueno, una de las partes del marco teórico que siempre me gusta compartir en las conferencias es la historia jurídica de dos historiadores del derecho en Estados Unidos, Michael Asimov y la historiadora Mather, que tienen un concepto que a mí me interesó mucho para esta investigación, que es básicamente la cultura jurídica popular, the legal popular culture. Y es un concepto muy interesante porque la cultura jurídica, en estricto sentido, es todo lo que produce el sistema jurídico, llámese jurisprudencia, ley, costumbre, actuaciones judiciales, doctrina, todo eso es la cultura jurídica. Pero la cultura jurídica popular es, según Asimov y Mather, es todo aquello que la gente ordinaria sabe del derecho, del sistema legal y de los abogados. Pero además es todo lo que cree que sabe del derecho, los abogados y el sistema legal. Entonces, la cultura jurídica popular más bien representa esa percepción, esa noción de justicia. Muchas veces hay una persona, no sé, y ustedes lo pueden ver en la televisión, estos casos que ahora se ponen en tele y que despiertan mucha controversia en el público, o incluso estos programas muy amarillistas, ¿no? Donde existe una juez que dirime una cuestión familiar ahí y que se vuelve una suerte ahí de botarga en donde el defendido y el acusado se agarran a golpes enfrente de las cámaras por alguna cuestión de custodia de menores o por infidelidades o por cosas así. Pero la gente que ve esos programas tiene una noción de lo que es justo o no. Ellos tienen una percepción y tienen una opinión. Lo increíble es que es difícil acceder a esa percepción. Es muy difícil trazar o encontrar las fuentes de las personas de la vida ordinaria alrededor de lo que piensan o sienten, porque mucho tiene que ver un contexto emocional de lo que es justo o no. Entonces, esa parte a mí me interesó muchísimo porque a mí me interesaba utilizar fuentes de la cultura popular. Por otro lado, yo denomino este proceso secularización del patriotismo precisamente porque lo que yo noto es un cambio en esa esfera política del discurso. Es decir, cuando vemos que hay un patriotismo ideal, ¿no? O sea, que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, en donde se legitima una idea de qué es ser patriota y qué no. Por ejemplo, no sé, los niños héroes, ¿no? Es decir, es legítimo que hayan ofrendado su vida contra un invasor como Estados Unidos, entonces son héroes patrios. Pero, ¿qué pasara si esos héroes patrios fuesen católicos extremos? Entonces, resulta que ese tipo de patriotismo, en este momento histórico que yo estoy tratando de historiar, noto que ya no es legítimo. Es decir, porque José de León Toral comete su crimen en su concepto como un acto patriótico. Curiosamente, él piensa que está salvando a la patria de un extremo y que está salvando a la patria de
de un opresor, de una figura muy opresiva que era Álvaro Obregón y que básicamente invadía su derecho y el derecho de millones de ejercer la religión que ellos querían. Entonces, en ese sentido, esa clase de patriotismo quedó proscrito del discurso oficial. A eso es a lo que yo me refiero con la secularización del patriotismo. Esta caricatura muestra muy bien cómo se percibía a Álvaro Obregón en esos años por parte de algunos sectores. Obviamente los sectores revolucionarios, para ellos Álvaro Obregón era el gran caudillo, este caudillo que había derrotado a Villa, que había logrado institucionalizar las prácticas revolucionarias y burocratizarlas, este hombre que había dado estabilidad al país. Pero por otro lado, incluso al interior de algunos grupos revolucionarios, sobre todo después de la elección de 1928, en donde él claramente muestra sus intenciones de regresar al poder en 28, podemos ver una serie de atentados en 1927 que ya están dando visos de esta gran opresión que ejercía Álvaro Obregón sobre ciertos grupos políticos, no solamente los católicos, sino, por ejemplo, pues esta novela, ¿no?, de Martín Luis Guzmán, que va describiendo cómo se cometen los crímenes en donde muere el general Francisco R. Gómez, ¿no? Y todos estos detractores de Obregón que básicamente habían sido sus pupilos y que el propio Adolfo de la Huerta, que es aplastado en este intento de rebelarse contra Obregón. Entonces, estamos viendo a una figura, perdón, muy autoritaria, en donde así se percibe. Y los propios atentados católicos, no sé si recuerdan, en 1927, en noviembre del 27, hay unos atentados dinamiteros en donde algunos participantes, entre ellos incautados, ¿verdad? Perdón, perdón, no incautados, involucrados en el crimen de este atentado, el propio padre Agustín Pro, el famoso padre Pro y sus hermanos, Luis Segura Vilchis y otros, que construyeron una bomba y se le echaron al carro de Álvaro Obregón en Chapultepec en 27, son fusilados sin ningún juicio previo, y eso enardece mucho a los católicos, porque a pesar de que se prohibió que hubiera exequias públicas, tanto el padre Pro como sus hermanos y Segura Vilchis son velados en masa y son llevados al panteón. Entonces, esto ya denota una, digamos, efervescencia en contra de la figura de Obregón ya muy, muy evidente. Esta caricatura está en el Archivo General de la Nación, es una caricatura muy grande, de dimensiones de un periódico, de doble carta de periódico, y muestra la representación de Álvaro Obregón ya pensando en pisotear la Constitución de 1917 y seguir el ejemplo, aquí dice, de sus mayores, ¿no?, de Santa Anna y de Porfirio Díaz. Entonces, aquí es una crítica abierta a Álvaro Obregón, en donde él ha reformado la Constitución precisamente para incluso ir encima del sagrado principio proclamado por Francisco I. Madero en el levantamiento de 1910, la no reelección. Entonces, es un momento fundacional en la política nacional. Y Álvaro Obregón es esta figura. ¿Quién es José de León Toral? Pues bueno, hay las fuentes, hay de muchas, pero era o fanático, algunos dicen que era un mártir, otros que era un patriota, o simplemente lo que yo pude encontrar es que también era simplemente un ciudadano de clase media, como se los acababa yo de describir, ¿no? Un maestro de arte, que obviamente era muy devoto, era muy ferviente católico, y sí llegó al momento del fanatismo, en donde al tomar esta decisión, pues eso evidencia que la religión era la parte fundamental que regía su vida, al grado de querer inmolarse como mártir y ofrendar su vida para cambiarla por la de Álvaro Obregón. ¿Qué pasa con el crimen de José de León Toral? Bueno, el crimen sucede, como todo el mundo lo sabe, el día 17 de
de julio de 1928, y es precisamente en el momento en el que Álvaro Obregón está ya festejando su vida al poder de regreso, ¿no? Está festejando su triunfo en las elecciones de 1928 para reelegirse presidente, y es presidente electo incluso, o sea, ya para la fecha del crimen, Álvaro Obregón ya es presidente electo, lo cual también conlleva una serie de dificultades para poder hacer el juicio y un manejo político del juicio, que era lo que el gobierno quería hacer. Es bien interesante esta foto que escogí para mostrárselas el día de hoy. El juicio de José de León Toral empezó el Día de Muertos de 1928 y se hace en la sala de cabildos del Palacio Municipal de San Ángel en la Ciudad de México, porque es la jurisdicción donde ocurrió el crimen de La Bombilla. La Bombilla era este restaurante campestre que se encontraba en lo que hoy es el Parque La Bombilla, en la Ciudad de México, ahí por Miguel Ángel de Quevedo, y es exactamente en donde está el monumento a Álvaro Obregón. Pero en ese momento era la jurisdicción de San Ángel, y el gobierno tenía esta disyuntiva. Y aquí es una pregunta que les quiero hacer a ustedes. No sé, ¿ustedes opinarían que el juicio de José de León Toral el crimen de José de León Toral fue un crimen político? ¿Sí, no y por qué? ¿Ustedes qué pensarían? A ver, compañero. Adelante. Yo tendría una pregunta. ¿Se comprobó si había una organización más amplia que el electoral o nunca se iba a comprobar eso? Ahorita pasamos a eso, pero me interesa saber si ustedes cómo lo ven. ¿Fue político o no? Pregunta que si es político el crimen. Sí, que si tuvo fines políticos. No, que si fue un crimen político. Bueno, aquí algunos de ustedes opinan que político, ¿verdad? Pero bueno. Hay un comentario en el chat, doctor. A ver, déjeme verlo. Dice político, Everardo Maldonado. Sí, sí fue político. Ok, entonces aquí lo curioso es, y si gusta cerrar el micrófono porque se me duplica el sonido. Aquí lo curioso es que el gobierno federal lo tipificó como un delito no político, como un delito ordinario. Muchos dirían, claro que fue político, incluso atendiendo a esta hipótesis que señala tu compañero allá en el público de si hubo o no una conspiración de alguna organización para cometer el crimen. Fuera o no, Álvaro Obregón era una figura política muy importante. Lo que el gobierno quería evitar al determinar que el crimen era un crimen común era que José de León Toral se acogiera a la justicia federal y realmente mantener el juicio de León Toral y de la madre Conchita en el fuero común, como un homicidio con todas las agravantes, pero que además pudiera ser castigado mediante la pena de muerte. Eso era lo que quería el gobierno federal. Si se hubiera ido a la esfera federal o se hubiera declarado crimen político, de acuerdo a la Constitución de 1917, a nadie se le podía aplicar la pena de muerte por delitos políticos. Entonces, lo que no quería el gobierno federal es que el crimen de Toral fuera un delito político, porque tenía la salvación, es decir, lo podían meter a la cárcel por toda su vida, pero no lo iban a ejecutar. Entonces, lo que quería el gobierno federal era ejecutarlo para dar una muestra ejemplar de lo que podía pasar a alguien que osara llevar a cabo este atentado tan grave. Entonces, eso es parte de lo que el abogado de José de León Toral trajo al juicio.
Y curiosamente el abogado de José de León Toral era un hombre muy hábil, era un hombre que venía de la vieja guardia de los oradores del tiempo del Porfiriato. Él era el abogado don Demetrio Sodi, y él había sido ministro de la corte en época de Porfirio Díaz. Era un abogado en retiro que únicamente aceptó defender a León Toral por las súplicas que le hizo su madre y que le hizo la Iglesia Católica, bueno, no la Iglesia, pero algunos miembros, porque la Iglesia también se deslindó del crimen. Llegó un momento en que la Iglesia dijo, ni siquiera la madre Conchita es parte de nosotros, o sea, seguramente tiene problemas mentales, lo mismo que Toral. Pero Toral y su familia también rehusaron que su defensa argumentara que tenía problemas mentales. La madre de Toral en sus memorias va describiendo cómo para ella es algo indigno aceptar que su hijo estuviera loco. Aunque se tratara de salvar la vida de su hijo, ella prefirió que su hijo fuera al cadalso porque era algo que ellos creían con esa devoción de que él había hecho justicia. Entonces, es una situación bien interesante lo que sucede en el juicio, y yo lo pongo como una puesta en escena de la justicia de la revolución, porque es dar esa lección al público. Es decir, ¿de qué lado está qué? La revolución está de un lado y los detractores, los enemigos de la revolución están en otro. Para ejemplificar esto, voy a traer una frase que dijo Aurelio Manrique, por cierto, potosino, cuando Álvaro Obregón estaba todavía caliente ahí en la mesa, asesinado en la mesa de la bombilla, pasa una situación bien interesante. Sus fervientes seguidores y partidarios detienen a Toral ahí mismo en la bombilla, y Aurelio Manrique profiere una frase muy sintomática. Él dice, agarren a este asesino, porque lo que ha pasado aquí es que los enemigos de la nación han asesinado al prócer de la patria. Entonces, él tipifica a José de León Toral como un enemigo de la nación inmediatamente. O sea, el propio Álvaro Obregón se representaba en el imaginario como esta nación revolucionaria. Entonces, un atentado contra la nación era algo que incluso por parte de la Constitución era una traición a la patria. Entonces, lo que a mí me interesó ver de este juicio fue los debates y ver cómo las ideas estaban alrededor de este crimen, porque a final de cuentas José de León Toral ya estaba condenado. Él fue condenado a la pena de muerte, lo mismo que a la madre Conchita. Sin embargo, por ser mujer, a la madre Conchita se le conmutó la pena a la pena máxima en prisión, que en ese tiempo eran 20 años, y se le mandó a las Islas Marías a la madre Conchita. Pero es interesante ver, y esta foto me pareció muy interesante porque creo que es el microcosmos de lo que les estoy platicando. Imagínense ustedes ser juzgados en una sala en donde la persona a la que ustedes asesinaron está presidiendo la sala de juicios. Es bien interesante porque Obregón no era presidente en funciones cuando él murió, pero está la fotografía de Álvaro Obregón presidiendo la sala de juicios. Entonces, esto nos habla de la figura del caudillo, pero además, mañosamente, el gobierno federal dice que Álvaro Obregón era un ciudadano común y corriente, porque en la Constitución no existe el concepto de presidente electo. Entonces, el presidente Álvaro Obregón técnicamente todavía no era presidente en funciones, por lo cual José de León Toral no fue juzgado por delito político. El otro nivel que quiero compartir de esta investigación, y voy a ir un poco más rápido porque creo que ya se me está acabando el tiempo, es la parte de la ejecución de las leyes anticlericales. Es bien interesante porque yo considero que nunca antes en la historia de México encontramos un estado o el Estado revolucionario en este caso, que haya gastado más recursos sin precedentes hasta esa época, gastado más recursos humanos y monetarios y legislativos y legales para mantener el orden en términos del ejercicio de la religiosidad de las personas. Esta foto, por ejemplo,
denota a 2 agentes de seguridad pública evitando las confesiones, por ejemplo. Entonces, me he encontrado muchísimos expedientes que denotan todo este tipo de cosas, y es bien curioso porque en realidad el gobierno federal sí gastó muchos recursos en perseguir beatas y monjas y sacerdotes. Así fue porque hay muchísimos expedientes que así lo testifican. Aquí tenemos una idealización que hace José de León Toral. Según él dice que su sueño era ver a Plutarco Elías Calles convirtiéndose al catolicismo y yendo a misa de una forma respetuosa. Obviamente esto es acá una elucubración mental de José de León Toral, ¿verdad? Pero esto nos muestra mucho del interior de su pensamiento y del interior del pensamiento de muchas personas. Hubo mucho espionaje y yo aquí le llamo métodos para salvar a la patria, ¿no? Porque creció mucho la dirección de estudios políticos y sociales, de investigaciones políticas y sociales, que después dio margen al CISAN. Esto Sergio Aguayo lo describe mucho también en su obra de La Charola, en donde vemos cómo en clave se muestran cómo los agentes espías de gobernación efectivamente van a cafés a escuchar conversaciones sobre religión, sobre dónde había oratorios clandestinos, donde muchas cosas que yo me sorprendí que realmente empezaba yo a construir este concepto de la persecución religiosa en la realidad. O sea, muchos católicos sintieron como real esa percepción. Y la parte que me gusta también, que es el otro nivel de análisis que uso, es lo que yo le llamo la judicialización de la vida religiosa bajo la Constitución del 17. La Suprema Corte de esos años es evidentemente revolucionaria y hay muchos casos en donde los amparos no se dan a favor de católicos. Hay un caso que recuerdo, que quiero compartir brevemente, de una mujer de avanzada edad que tenía un oratorio al fondo de su patio en un pueblo, no recuerdo si era el estado de Michoacán, por ahí así, en donde el presidente municipal la privó de las llaves de su oratorio porque había violado la Constitución y las leyes de culto público. Ustedes dirán, ¿cómo es posible si era un oratorio que estaba dentro de su propiedad privada? Y ella es lo que argumentó y pidió amparo a la Suprema Corte. El caso llegó hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte no la amparó. El argumento que ellos dieron fue que al momento que la señora invitaba a sus vecinos a hacer oración o el rosario o lo que fuera, su espacio privado, el espacio privado de su oratorio, se convertía por ese solo hecho en espacio público, porque estaba invitando al público a entrar a su casa. Por lo tanto, ese momento religioso debía de ser regulado por las leyes del culto público. Y no se hacía en las iglesias. Entonces, por lo tanto, le dieron, la Corte avaló el acto del presidente municipal de haberle privado de su oratorio privado a esta persona. Entonces, no sé, es algo que a mí me llamó muchísimo la atención en términos jurídicos. No tengo el tiempo ahorita para entrar más a detalle, pero se los dejo ahí como un ejemplo. Y bueno, la última parte es entender un poco la cultura popular alrededor de todo este cambio. Aquí vemos una foto que me pareció muy interesante, donde Álvaro Obregón está acudiendo como padrino a la boda de la hija de Plutarco Elías Calles y de Fernando Torreblanca, en donde él, como ven, al momento de la consagración, pues él permanece de pie, viendo hacia el altar, pero es evidente cómo siempre, en todo momento, estos personajes públicos tienen que estar haciendo lo que le llaman los americanos, un statement, están comportándose en el espacio público conforme a sus ideales secularizadores. Y bueno, encontré muchísimas piezas que se produjeron en ese momento, sobre todo de cine. Hay películas como esta del Puño de Hierro y como otras que se produjeron en la década de los 30, en donde se empieza a construir la imagen de los cristeros como esta gente peligrosa, esta gente indeseable que tiene que estar
en los pueblos y que desafortunadamente representa lo que la Revolución Mexicana llamó como una de las fuerzas oscuras en contra de la revolución y del progreso, ¿no? El fanatismo, el alcoholismo y la ignorancia eran estas fuerzas oscuras. Entonces se le empieza a tipificar a José de León Toral y a los fanáticos religiosos o a los católicos devotos como estos gente que no merecen ser patriotas, no son parte de la historia, no son parte de la forma correcta de rendir honor y de sacrificarse por la patria. Y esto lo vemos en la bibliografía que se escribió en muchos sentidos a partir de 1929 y 30 alrededor de José de León Toral. Por ejemplo, hay una discrepancia, hay gente que se vuelve devota de José de León Toral. Por ejemplo, este libro de Edmundo Robles, El santo que asesinó, ¿no? Pues muestra este tipo de angiología, ¿no? Alrededor de esta apología para José de León Toral, pero por otro lado siempre viene el morbo hasta nuestros días con el señor Francisco Martín Moreno, ¿verdad? Que mete aguja para sacar hilo ahí en estas conspiraciones de las que hablaba acá el público, que nunca se han comprobado, algunas se han comprobado algunas conexiones, pero a mí lo que me interesaba ver era la percepción en el discurso público de este crimen y del jurado de José de León Toral. Entonces, José de León Toral se convierte en el fanático, en el católico, en la figura de desprecio y se encarna como el fanático indeseable de la historia en México, ¿no? Y hay una serie de fuentes muy interesantes, sobre todo corridos, sobre todo descripciones de cómo se le extrajo el corazón. Su familia pensó, de hecho, que era un santo y su madre, y con esto cierro, esta es la imagen que les presenté al principio de esta presentación, en donde se muestra esta bandera de la Liga Defensora de los Derechos Religiosos. Esta parte blanca es una sábana que se llamó después el sudario de Toral, que su madre compró nueva, una sábana de seda que compró nueva para que se envolviera el cuerpo de José de León Toral una vez que se le fusiló el 9 de febrero de 1929. Y se usó para confeccionar esta bandera. Yo no sabía eso, incluso pueden ver aquí las manchas de sangre en la bandera. Yo no sabía que era parte del cuerpo de León Toral, bueno, de la sangre, hasta que me entrevisté con sus familiares, me entrevisté con su hija, que hasta hace poco todavía vivía, desconozco si ha fallecido ya, que fue religiosa, Sor Esperanza de la Paz, que se le puso Esperanza de la Paz porque él quería que viniera la paz para los católicos. Pero es muy interesante ver cómo este concepto de patriotismo se borra ya, se proscribe, y hay una serie de narrativas de todos los que hicieron atentados contra el gobierno de Álvaro Obregón y de Calles, en donde ellos tienen su propia versión de la historia, en donde esa persecución religiosa es completamente real. Aquí tenía yo el corrido de León Toral, pero creo que ya estoy sobre el tiempo. Y la conclusión es, pues, básicamente que sí se logró, digamos, esta victoria por parte del gobierno de la Revolución, que en términos discursivos ganó la cristiada, pero en la vida cotidiana seguimos viendo cómo el mexicano sigue teniendo muy presente la religiosidad católica. Esta imagen, por ejemplo, es la bendición de una maquinaria, de una imprenta, en donde todavía para 1930, y lo seguimos viendo hasta hoy en día, ¿no? El mexicano es muy dado a tener esta relación muy simbiótica con sus ministros de culto a nivel local, a nivel comunitario. Entonces, es interesante cómo la revolución simuló en muchos sentidos esta secularización, pero durante esta época sí fue una persecución, por lo menos en casos muy concretos, muy evidente. Lo demás, pues lo dejo a la opinión de ustedes. ¿Ustedes creen que son memorias muertas? ¿Qué pasó con esta relación cultural entre el Estado y la Iglesia en México? Pues ahí es algo que a los historiadores de su generación les toca y nos toca ver qué está pasando, ¿no? La historia del presente. Y bueno, con esto cierro. Les agradezco muchísimo su atención y la invitación nuevamente a la Facultad de Ciencias Sociales y de Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy amables, gracias.
adelante, compañeros, dudas, comentarios, lo que tengan. Adelante, está abierto. ¿Puede checar el chat, doctor, por favor? Sí, déjenme. Sí, Everardo. Muchas gracias, Everardo. Dice, respecto al hermano de José, Jesús León Toral, que en la época de proceso formaba parte de las Fuerzas Armadas. No alcanzo a ver. Y que posteriormente llegó a general e historiador de la Secretaría de la Defensa. ¿Hubo alguna reacción en su contra? Bueno, es interesante porque según la familia de José de León Toral, y sí efectivamente su hermano siempre trató de poner como una línea, ¿no? Es decir, siempre él fue muy institucional. De hecho, sus memorias no refieren mucho a José de León Toral, refieren muy someramente ese episodio. Y lo que me decía su familia, porque yo le pregunté a su sobrino, que de hecho tiene una colección de fotografías, impresos, documentos en la Ciudad de México, y tienen de hecho un instituto de investigaciones que se llama José de León Toral, privado, en donde él me comentaba que los temas de José de León Toral son como prohibidos dentro de su familia. Ellos sufrieron una persecución muy fuerte. Me parece que el caso de su hermano sí tuvo acceso a las Fuerzas Armadas, pero no sé de qué manera él como que siempre manejó como su relación con Toral muy de lejos, pero los demás tuvieron que cambiarse de residencia, pues nunca pudieron tener acceso a tener un cargo en el gobierno, por ejemplo, batallaban para entrar a las escuelas, ciertas cosas de persecución que me reveló el sobrino de José de León Toral. Y yo le pregunté, bueno, ¿dónde está el corazón de León Toral? ¿Dónde está la sábana? Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Esas son cuestiones, la verdad, muchos de nosotros ni siquiera sabemos dónde quedaron. Yo creo que no me quiso decir, porque en realidad son muy cuidadosos ellos, no quieren realmente como hacer mucho aspaviento de que son parientes de José de León Toral. Yo creo que a partir de la administración de Vicente Fox empezaron a hablar un poco más, y sí vemos algunos videos públicos de Sor Esperanza, la hija de José León Toral, hablando del crimen de su padre, pero han pasado pues más de 80 años y creo que sigue siendo dentro de su familia un tema tabú, digamos, ¿no? Gracias, Everardo, por la pregunta. ¿Tiene una pregunta, doctor? Sí. Aquí, primero, muchas gracias, doctor. La pregunta que me llegó es cuando el tema de si había una cuestión más allá de electoral, si estaba relacionado. Como comentó, aunque no se pudo demostrar a la opinión pública, ¿había alguna figura que fuera así vista como como cómplice del electoral? Ya fuera ya fuera una figura religiosa o pública, por ejemplo, que tal persona a ojos de la gente ha visto como cómplice, aunque no se haya podido demostrar. ¿Son una figura en sí o nunca hubo alguien que lo relacionara con el doctorado? ¿Se puede cerrar el micrófono para que no se me... Ya, gracias. Hay autores que sostienen eso, ¿no? Entre ellos, creo que de los últimos tiempos, el más conocido es Francisco Martín Moreno. Él, desafortunadamente, su trabajo a veces raya un poco en la ficción, ¿no? Es decir, difícil trazar en su trabajo, digamos, una investigación seria de lo que puede ser una novela histórica. Él es de los más que más sostienen y que incluso exhibe algunas documentales de ciertas cartas, intercambios entre un primo de Toral y algunas personas del clero, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México. Sin embargo, tanto en el expediente judicial, te estoy hablando de que son alrededor de es una caja completa de fojas, de todos los interrogatorios que se hicieron, no se encuentra ahí
testimonio de eso. Ni siquiera, y fíjate, esto es bien interesante porque ni siquiera para inculpar a la madre Conchita. La madre Conchita, a ella se le imputa la autoría intelectual del crimen simplemente porque ella era consejera espiritual de José de León Toral. Pero en términos, digamos, si nos quisiéramos poner legalistas, en términos puristas, no se podría acreditar la responsabilidad de la madre Conchita como autor intelectual si no se logra hacer un vínculo causal directo entre el crimen y la acción de José de León Toral y la muerte. Entonces, te digo, yo en realidad no me centré en eso. O sea, sí revisé todo el expediente judicial. En ese expediente judicial no encontré. Yo creo que deslindar si hubo o no una conspiración eclesiástica implicaría el acceso a fondos reservados de las parroquias o del clero, lo cual es difícil que suceda, ¿no? Las otras fuentes que señala Francisco Martín Moreno provienen de fuentes periodísticas. Hay una foto muy famosa donde supuestamente el cadáver de Álvaro Obregón tenía más orificios de entrada, ¿no? Cuando lo asesinaron en la Bombilla. El problema es ese, o sea, lo nebuloso que se vuelve en la reconstrucción de los hechos, ¿no? Entonces, uno se tiene que atener a las fuentes y por lo menos las fuentes que yo encontré no denotan ninguna conspiración. No puedo decir que no la haya porque creo que sería iluso decir que no o cerrar a la posibilidad. Simple y sencillamente en mi investigación yo no encontré una fuente que me pudiera a mí dar indicio de eso. Hay otra pregunta, doctor. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la conferencia. Yo tenía una duda ahorita analizando los conceptos principalmente de que pese a la secularización y las normas que se van a hacer constitucionalmente, sigue existiendo esa identidad católica religiosa en la población mexicana, principalmente, bueno, hablando ya de nivel latinoamericano. Sin embargo, haciendo un análisis o bueno, un cuestionamiento que me realicé, es si podemos dividir el patriotismo como una herramienta de identidad de unión social, principalmente hablando en esta época de persecución, o también como una herramienta constitucional o institucional por parte del gobierno, y si entonces hay un enfrentamiento entre dos patriotismos diferentes vistos desde el pueblo y la autoridad gubernamental como tal. Sí, concuerdo completamente contigo. Precisamente cuando yo hablo de la secularización del patriotismo, estoy hablando de una acción del Estado. Es decir, desafortunadamente, bueno, quien detenta los medios para poder imponer una visión de un nacionalismo es el Estado-nación. Y en ese sentido, al tener control sobre los medios educativos, los libros de texto, los medios de comunicación incluso, hay un maridaje muy grande a partir de 1929 entre los medios de comunicación y el Estado mexicano. Hay un libro muy famoso de este cineasta Miguel Contreras Torres, que se llama El Libro Negro del Cine Mexicano, en donde él describe cómo desde esa época hay un maridaje entre las empresas de cine, de radio y de los demás medios, la prensa, para poder encauzar una versión unívoca de la Revolución Mexicana. Y entre eso también un concepto, digamos, ideal de lo que debiera ser la nación en términos de la Revolución Mexicana. Entonces sí coincido contigo, por eso le llamo el patriotismo, ¿no? Porque hay muchos patriotismos, pero el Estado-nación monopoliza uno y siempre intenta excluir otros patriotismos. Entonces el estudio de caso que yo presento es precisamente la exclusión de ese patriotismo religioso, católico, que en México era impensable hasta antes de esa época. O sea, es decir, cuando todavía tenemos en un mural de una escuela pública a un sacerdote enarbolando a la Virgen de Guadalupe para emancipar a su pueblo, pues en términos simbólicos, imaginarse a México sin catolicismo es muy difícil, ¿no? Incluso hoy existen sectas o religiones o asociaciones religiosas no católicas que se quejan de lo aplastante
del catolicismo dentro de la imaginería patriótica o nacional mexicana, ¿no? Hay gente que se queja siendo testigos de Jehová de que por qué en las escuelas públicas se hacen altares de muertos si son católicos. Bueno, ya hay un sincretismo muy grande y una mezcla, y estas tradiciones se han llegado al punto de secularizarse, al hecho de que el gobierno revolucionario las aceptó y las metió a su discurso. Pero el patriotismo católico al extremo, es decir, el sinarquismo, todas las áreas que surgieron de la iglesia y de la cristiada, no fueron aceptados, fueron perseguidos durante mucho tiempo, incluso me atrevo a decir que hasta la época de Fox, y que bueno, también tienen su lado beligerante, ¿verdad? O sea, el Yunque y todas estas asociaciones que han existido, pues no es otra cosa más que una lucha subrepticia que han tenido estos seguidores de pensamientos extremistas religiosos, pero bueno, coincido contigo, y a lo que yo me refiero es ese patriotismo público, es decir, al que sanciona el Estado, ¿no? Doctor, yo tengo 3 preguntas. La primera sería, yo desconocía de que León Toral era perteneciente al altiplano. Yo soy del altiplano potosino y me sorprendió saber de que era propietario de minas. Quisiera saber qué pasó con las minas y con todos los terrenos que poseía en el altiplano potosino al momento del asesinato. Si el gobierno se adueñó de ellas, o sea, las nacionalizó o las expropió. Bueno, mira, respecto de esa pregunta, me parece ser que, o sea, los padres, el padre de José de León Toral, sí era propietario de algunas minas, como decía, en Charcas y en Guadalcázar. Sin embargo, cuando ellos se mudan a la Ciudad de México, ya para esa época ya el padre de Toral ya no es dueño de esas minas. Entonces, en realidad, ya para cuando él comete el asesinato, ya su familia ya no es dueña ya no tiene vínculos, digamos. La esposa de Toral me parece que sí es de San Juan de los Lagos, pero ya en términos de su, digamos, su riqueza, ya sus padres ya no tenían mucho dinero. Eran personas de clase media. Sí tenían negocios ahí en la Ciudad de México, pero pues él tenía que trabajar, es decir, tuvieron acceso a educación los hijos, eso sí, y parece ser que, bueno, al ser tan allegados a la iglesia, pues siempre estudiaron en colegios privados, pero no tanto porque pagaran, sino porque tenían una relación muy fuerte con el clero. De hecho, tíos de Toral y incluso algunos de sus hermanos fueron sacerdotes, según entiendo, o familia directa. No estoy seguro si su hermano, pero sí tíos. Entonces tenía una relación muy grande y podía darse cierto nivel de vida. Aunque sí, con la Revolución Mexicana, en las memorias la madre de Toral refiere que sí tienen que moverse y por eso se van a la Ciudad de México. Porque originalmente venían de Saltillo y luego se pasaron a Camatehual, anduvieron en varios lados. Vivieron también en San Luis Potosí un tiempo. Otra de las preguntas que tenía era referente a sobre las investigaciones que se llevan por si esa agencia especial guarda alguna relación a futuro con lo que vienen siendo la Dirección Federal de Seguridad y todas esas dependencias gubernamentales que se dedicaban al espionaje. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Sí, efectivamente es el antecedente del CISEN, perdón, del CISEN. Es esta dirección que de hecho se funda en época de Porfirio Díaz, pero durante la época de Carranza crece exponencialmente. Y ya para la época de Obregón y de Calles, pues tiene un buen numerario de agentes que se dedican, le llaman agentes confidenciales, y ellos tienen una serie de funciones que es básicamente pues velar por y vigilar sobre todo el surgimiento de alguna conspiración o de algún movimiento en contra del gobierno. Hay una obra que te recomiendo mucho de Sergio Aguayo que se llama La Charola. Él documenta precisamente la transformación de este cuerpo en los antecedentes del CISEN. Y lo que yo encontré también, que fue un documento muy interesante, es un informe que también Aguayo cita en su libro,
es un informe de un director de esta entidad, creo que es de 1934, por ahí, en donde él describe, le encomiendan la historia de esa dirección desde sus inicios. Y él hace una afirmación muy interesante. Él dice que después de que se funda el Partido de la Revolución Mexicana en 1929, la dirección decae mucho, porque muchas de sus funciones ahora en ese tiempo ya las empezó a realizar el Partido de la Revolución Mexicana. Esa a mí se me hace increíble porque es una afirmación expresa de que el PRI se vuelve ese brazo espía y tiene una oreja en cada ejido y en cada lugar del país. Entonces, increíble cómo él mismo afirma de que a partir de que el partido se institucionaliza en 1929, las funciones de la dirección empiezan a menguar, porque ya las está tomando el propio partido. Entonces, está interesante. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? ¿Ya? Bueno, doctor, creo que sería todo. Y bueno, por medio de lo que viene siendo el comité organizador, también como yo, siendo uno de los representantes de la licenciatura en Historia, y también por medio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se le va a otorgar un reconocimiento a usted, doctor Luis Edgardo Coronado Guel, que es parte de la Universidad de Arizona, por haber impartido la conferencia La Revolución Mexicana y la secularización de la cultura legal popular en el jurado de José de León Toral, asesino de Álvaro Obregón, que fue realizada en el marco de la 9ª semana de la Facultad de Ciencias Sociales. Por medio, yo le agradezco mucho, doctor, el tiempo que se le dedicó a esto, también la comunicación que se brindó y también el tiempo que fue muy importante para la realización de esto. Estamos dispuestos para seguir en contacto, para seguir teniendo conferencias y trabajo, doctor. Le agradezco mucho esta oportunidad que se nos brindó. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo la invitación. David, te agradezco mucho tus gestiones y me pongo a tus órdenes para cualquier situación, cualquier necesidad que tengan, con todo gusto. Como parte de una oficina de vinculación con la Universidad de Arizona, de la cual tenemos un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma. Por ahí les compartí yo mi correo, también por favor compárteselos. Cualquier estudiante o profesor que esté interesado en llevar a cabo alguna colaboración concreta con la Universidad de Arizona, me tienen a sus órdenes y para mí es un honor y un gran gusto poder regresar a mi alma mater. Y poder estar en contacto con los estudiantes de las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Muchísimas gracias por el reconocimiento. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Flor. Un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Gracias, doctor. Estamos al pendiente. Yo le escaneo su reconocimiento y se lo mando. Muy amables. Muchísimas gracias. Hasta luego.